a mano. Bien, y recién este miércoles se restablecería en su totalidad el servicio de agua potable en la ciudad de Osorno, como les hemos ido contando aquí en Noticias 24. Mientras tanto, el gobierno ofició a través del CERNAC a la empresa de sal para que realice una compensación para los clientes afectados que cumplen 5 días sin agua. Para hablar de este tema nos acompaña el ministro de Economía, Juan Andrés Fonten. Ministro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Encantado, buenas tardes, pues. A ver, el CERNAC finalmente oficia a ESAL, hablábamos justamente hace algunos minutos con el gerente general de la compañía y decía, efectivamente, ya se entregó ese oficio. Recordar un poquito qué es el oficio, porque muchas veces uno piensa que es el CERNAC quien indirectamente está generando algún tipo de culpabilidad a la empresa. El oficio es pedir información para eventuales compensaciones que se van a tener que dar, y en este caso, lo más lógico, evidentemente. Sí, bueno, primero hay que puntualizar de que para el gobierno lo ocurrido es gravísimo. O sea, aquí hay un caso de una negligencia, de un descuido de una empresa que ha causado un corte de agua que puede durar 5 días. Pero y que ha afectado... Perdón, ¿negligencia o descuido? Porque... No sabemos. Hay una investigación. La primera información que se ha obtenido a partir del organismo técnico para esos efectos, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, es que efectivamente hay una falla muy importante por parte de la empresa. Y esa autoridad, la superintendencia, es la que tiene a cargo llevar adelante esa investigación y sancionar. Pero esa sanción es una multa de beneficio fiscal. Lo que estamos haciendo con el CERNAC, que depende del Ministerio de Economía, es ir a compensar a los afectados. Esto es un beneficio para el bolsillo de cada uno de los 200.000 o algo así afectados, que compense, aunque sea en parte, la enorme molestia que les ha significado el estar sin agua, los costos que les ha significado tener que ir a buscar agua. Pero esto adicional al descuento en la cuenta. La compensación está establecida en la ley como un mínimo, y esos son 10 días de consumo promedio diario, que en este caso, por ser, por ejemplo, 5 días, serían entonces 50 días de consumo promedio diario, o sea, más de una cuenta mensual, claro, que se descuenta automáticamente de las próximas cuentas. Entonces, ese es un descuento automático que establece la ley en la medida que hay un corte injustificado, y eso es lo que hay que, obviamente, definir. En adición a eso, naturalmente, hay consumidores, clientes de esta empresa que pueden considerar de que para ellos esa compensación es insuficiente. Pensemos a alguien que ha tenido que por ejemplo, sacrificar productos, imaginemos un local, un restaurante, por ejemplo, que no ha podido abrir, ha tenido que mantenerse cerrado, ha perdido ingresos y ha perdido además inventario de comida que tenía preparada. En fin, ese tipo de pérdidas requiere un mecanismo distinto para el cual CERNAC ha convocado a la empresa a un procedimiento voluntario, una especie de colectivo, mediación que es una especie ¿no? de la mediación colectiva que se hace habitualmente. Claro, eso había un tipo de mediación colectiva habitual, pero que no estaba en la ley. Ahora esta se fijó en la ley, en la última modificación de la Ley de Protección del Consumidor, y está perfectamente establecido ahí cómo procede esta mediación. Esta parte por el CERNAC llamando a la empresa. Se pueden incorporar también las asociaciones de consumidores. Las personas afectadas no tienen, ellas en particular, que hacer una gestión. Esto se hace a través del CERNAC. Y no es que tengan que reunirse, hacer algún tipo de... si quieren hacerlo está muy bien, digamos, pero no es un requisito, porque una vez que se define el tipo de compensación, esa compensación se aplica a todos los consumidores. Para que quede claro, ese proceso que es una especie de mediación, ¿es algo donde se convoca a la empresa y está obligada a hacerlo? No, es voluntario. Es voluntario. Yeah. Es voluntario. Ahora, por lo que he visto, la empresa ha expresado su disposición, pero es voluntaria, y si hay acuerdo en torno a ese procedimiento, se establece allí. Si no hubiese acuerdo o si la empresa se negase a concurrir a eso, siempre están los tribunales. La empresa tendría que, ante la justicia, responder por las faltas cometidas contra los clientes. O sea, la idea es poder avanzar en esa mediación para que sea también más rápido los procesos. En términos de plazos, ¿cuánto puede tomar? Lo que la ley establece son 3 meses para este proceso voluntario colectivo,
y en casos justificados puede prorrogarse por otros 3. Desde que se entrega el oficio, ¿no? Desde que se entrega el oficio, o sea, Ahora, a contar de hoy. La pregunta, ¿por qué, que podrían hacerse algunos, por qué el oficio se envía el día de hoy y no, por ejemplo, el día viernes? ¿Por qué 5 días después de que ya comienza la emergencia? Bueno, obviamente, de partida hay un número de horas que tienen que contarse de suspensión del servicio para que cuente como un día. Pero aparte de eso, es para efecto tener una dimensión mejor del efecto. Mayor información, ¿no? Mayor información, no alterar naturalmente mayormente la consecuencia. Igual el plazo de 3 meses es holgado, creemos nosotros, para encontrar un acuerdo en un caso tan claro como este, porque no es un caso en que pueda discutirse si hubo o no interrupción de servicio, claramente lo hubo, y es muy poco discutible la responsabilidad de la empresa involucrada. Claro, también otro punto que se genera generalmente en todos los casos que yo he conocido, por lo menos con este oficio del Servicio Nacional del Consumidor, es ver eventuales compensaciones, pero también que la empresa entregue información de los planes de contingencia que se han llevado a cabo, ¿no? Sí, parte de la compensación involucra la toma de las medidas necesarias para que esto no se repita. Ya. Pero de verdad es relevante para que cuando ojalá no se vuelva a repetir, evidentemente haya un plan que sí funcione. Se lo pregunto por el caso que se ha dicho desde la propia empresa de que reconocen que actuaron lento, que actuaron un poco tarde con respecto a cuando se dio la emergencia. Yo creo que es inadmisible todo lo que ocurrió, desde el hecho mismo a la reacción inmediatamente posterior. Y por eso es que la reacción del gobierno es tan firme y clara en esta materia. Pero pienso que el tema de las responsabilidades de la empresa o las fallas que ella cometió y las medidas que tiene que tomar para que esto no se repita nunca más caen más bien en el tipo de fiscalización que realiza la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y en eso está ese organismo. Lo que tiene que ver con el CERNAC es específicamente perseguir la justa compensación a las personas que han sido afectadas. Ahora, en ese proceso de mediación voluntaria, ¿se puede hacer alguna estimación de cuánto es lo que podría ascender esa compensación? ¿Hay montos o no sé si hay rangos en los cuales, lo digo también pensando en la gente que a lo mejor está escuchando esto y se puede formar una expectativa? Cada uno puede a lo mejor decir, bueno, yo me vi afectado en tanto, esto es lo que yo considero que debe ser mi compensación. Sí. ¿Cómo se va haciendo esas estimaciones? Hay toda una metodología que ha desarrollado el CERNAC. No es primera vez que hay cortes de agua o cortes de electricidad, cortes de servicios de utilidad pública en general. Así que hay una metodología. Obviamente esa metodología es común para todos los consumidores, de manera que habrá algunos que sienten que la compensación es insuficiente, habrá otros que quedarán quizás sobrecompensados. Y por otro lado está el criterio que les mencionaba, que está en la ley, que establece los 10 días de consumo diario, que en este caso, por tratarse de 5 días de interrupción, alcanza hasta 50 días, o sea, más de un mes de consumo. Claro. Sería la rebaja, que sería automática, o sea, esto opera en forma automática en la cuenta siguiente, digamos, o la siguiente en este caso, porque es más de una mensual. Ahora, usted lo decía también, es parte de lo que se generó en términos de cambios, o más que cambios, como establecer bien el rayado de cancha en esta nueva ley del CERNAC. Pero yo recuerdo que cuando era la discusión de la ley del CERNAC, que estamos hablando hace ya más de un año, de hecho, se hacía la diferencia entre empresas común y corrientes, para que se entienda, empresas en general, y las empresas de servicios básicos, principalmente por la labor que cumplen, algunas que están dentro de un monopolio, no en un contexto negativo, sino que finalmente son la única empresa que entrega tal servicio y no se puede optar a otra empresa. Finalmente, esa división no se da con la ley del CERNAC, sabemos en qué terminó también. ¿Se trata de manera distinta a una empresa de servicios sanitarios, en este caso, como a cualquier otra? Bueno, en la ley de protección del consumidor, sí. Este artículo que menciono, que tiene esta indemnización o esta compensación, que es un ajuste automático de la cuenta del mes siguiente, es aplicable precisamente para las empresas de utilidad pública. No es para todas las empresas, es para las de utilidad pública, porque las empresas de utilidad pública, por ley, están obligadas a prestar el servicio. Claro, esa es la medida inmediata, pero la mediación colectiva que se puede llevar, todas son iguales, digamos. Claro, pero parte de esta base. Pero parte de la base de que hay una que está establecida en la ley, precisamente por ser una empresa de utilidad pública. Ahora, lo otro que creo que hay que comentar es que el CERNAC, por ley, es el representante de los consumidores, personas naturales, pero naturalmente los afectados por el corte de agua también incluyen a pequeñas empresas y microempresas.
Y la ley... Persona jurídica. Claro, pero el llamado Estatuto PYME, que es una ley, digamos, específica para la pequeña y la mediana empresa, establece que en el caso de las microempresas y la pequeña empresa, o sea, las llamadas MIPES, en ese caso ellas deben tener acceso, cuando hay cortes de servicios de utilidad pública, a un tratamiento semejante al de los consumidores personas naturales. Entonces nosotros, como Ministerio de Economía, aun cuando el CERNAC representa a los consumidores, vamos a encargarnos de que lo aplicado a los consumidores se aplique también a las MIPES, micro y pequeñas empresas de Osorno afectadas por los cortes de agua. Pero es a raíz de lo que se obtenga de una eventual mesa de mediación colectiva. Así es. Ya. Eso, también es relevante para quienes nos están escuchando, quien tiene a lo mejor un local comercial o algo así. Locales afectados. Claro, y a lo mejor a ellos les surge la duda, bueno, ¿qué hago? ¿Me acerco o escribo al Ministerio de Economía? ¿Cómo puedo también ejercer ese derecho? Y a la vez pregunto, ¿esto es independiente de las acciones judiciales o los procesos judiciales que pueda llevar a cabo algún afectado? Bueno, este es el primer paso. Y el afectado que acepte la mediación colectiva o los resultados de la mediación colectiva o del procedimiento voluntario obviamente no puede seguir hacia adelante. Pero aquel que no lo acepte, sí. Tiene que optar. Claro, uno puede aceptar o no. ¿Qué pasa con las reparticiones públicas, ministro? Como usted decía, los MIPYME también tienen un tema acá, pero hospitales, pienso yo, reparticiones del Estado que también se ven afectados por el agua. Recordemos que el Código del Trabajo, de hecho, señala que sin el suministro de agua potable, sin el suministro de agua en general, no se puede, por ejemplo, trabajar, ya que estamos hablando de 5 o 6 días. Obviamente hay fin de semana, pero... Claro, todas las empresas que no son cubiertas por la ley del CERNAC y no están en el caso de las MIPE que acabo de mencionar, tienen abiertas las puertas para proceder a través de la justicia con las acciones colectivas del caso. Claro, pero en lo que menciona sobre un hospital, por ejemplo. Claro, también los hospitales. Funcionar por ese camino y no hay una instancia diferente por tratarse de del sector público. Ahora, ministro, en este tema y también aprovechando lo que fue su experiencia anterior como ministro de Obras Públicas, que está muy conectado justamente con este punto, preocupa lo que sucede con las empresas de servicios básicos. No quiero solamente quedarme con las de empresas de servicios sanitarios, porque también hemos visto situaciones desgraciadamente similares con las empresas de distribución eléctrica, por ejemplo, quizás el caso más mal recordado, digamos. ¿Hay preocupación con respecto a la delicada situación que viven en términos de este tipo de contingencia, de estar 5 o 6 días sin la entrega de este servicio básico como el agua, como puede pasar con la electricidad? ¿Otros elementos, por ejemplo? Bueno, como decía, este es un hecho inadmisible y efectivamente preocupa que empresas serias caigan en esto. Pero la legislación está hecha para efectos de que si no se cumplen determinadas condiciones de buen servicio, caigan sobre los responsables las multas correspondientes por un lado y por otro lado la obligación de compensar a los afectados. Y uno puede... Eso independiente, digamos, del trabajo que luego la superintendencia del ramo, en este caso Servicio Sanitario, haga para que fortalecer o mejorar planes de contingencia o planes de prevención de este tipo de hechos. Así es, pero yo creo que el mayor trabajo es responsabilidad de la misma empresa y conociendo de que si no hace bien ese trabajo va a incurrir en los costos que significan estas multas y estas indemnizaciones que pueden ser muy importantes. En este caso estamos hablando lo que estábamos hablando recién es más de un mes de cuentas, digamos, para las personas naturales y para las MIPE. O sea, una cantidad muy importante de recursos que le va a significar a esta empresa el haber incurrido en esta negligencia. Entonces, creo que en ese sentido están las condiciones. Ahora, sin perjuicio de eso, siempre la fiscalización por parte de la autoridad, específicamente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en este caso, tiene que ser muy rigurosa, muy cercana, y siempre es posible revisar la legislación para efecto de mejorar esas condiciones. Bien. Muy bien. Ministro Juan Andrés Fontaine, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por acompañarnos. Muy bien, hasta luego. Mano a mano.